Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos hoy para presentar la defensa de tesis doctoral del ingeniero forestal Alejandro Maggio. El tema de tesis es desarrollo de herramientas para la sustentabilidad de plantaciones forestales con fines energéticos con Eucalyptus grandis en la provincia de Corrientes. Sus directores son el doctor Alejandro Martínez Meyer y el codirector, el doctor Juan Manuel Cellini, ambos presentes por videoconferencia. Como así también el jurado evaluador, que es el doctor Pablo Peri, que es ingeniero forestal de nuestra casa, es PhD Plant Science Agroforestry de la Universidad de Lincoln, de Nueva Zelanda. Es investigador principal de CONICET y coordinador del Programa Nacional Forestal de INTA de la Estación Experimental de la provincia de Santa Cruz. Nos acompaña también el doctor Miguel Sarmiento, que es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es doctor de la Universidad Politécnica de Madrid en España, profesor de la Cátedra de Economía y Administración Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y el doctor Martín Sandoval también es ingeniero forestal de esta Casa de Altos Estudios, es doctor de esta Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Cátedra de Economía y Legislación Forestal de la carrera de Ingeniería Forestal de esta casa e integrante de la Unidad de Investigación Laboratorio de Investigaciones en Sistemas Ecológicos y Ambientales, el LICEA de esta facultad, que de esta manera se inicia la presentación de la tesis doctoral por parte de Alejandro Meyer. Si querés compartir. Bueno, compartimos pantalla. Acá. Toda la pantalla. Listo. ¿Se ve bien? Gracias. Se ve perfecto, gracias. Puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quería comenzar con unos agradecimientos. Quería agradecer al CONICET y al INTA por haber hecho posible la ejecución de mis estudios doctorales a través de su sistema de becas. A la Estación Experimental Agropecuaria INTA Bellavista, por ser el lugar donde he logrado formarme como profesional. A la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, por la posibilidad de acceder a una educación de grado y posgrado pública y gratuita. También agradezco con una inmensa gratitud a mis directores, Ale Martínez y Manu Cellini, por su educación y aporte intelectual, y por todo lo que me enseñaron durante este tiempo y siempre estar predispuestos para las consultas. También quiero agradecer a mi codirector de becas, Fede Caniza, que gracias a él pude iniciar en este desafío y me abrió las puertas para incorporarme al INTA y al Grupo Forestal de la Estación Experimental. Por otro lado, quiero agradecer también a mis compañeros de trabajo de la Estación Experimental, a Memo, Oscar y Dani, que gracias a ellos fueron los que me acompañaron durante todo este tiempo para realizar las actividades tanto de campo como de laboratorio, y particularmente gracias a ellos por la buena predisposición, sobre todo siempre que les pedía que me ayuden me acompañaban, y sobre todo en la última medición que me tocó hacer, que justo me tocó hacerla en el primer año de pandemia, y bueno, con todo lo que implicaba eso, que no te dejaban ir a trabajar, que el INTA estaba cerrado, y yo sí o sí tenía que juntar mis datos, y era muy importante esa última evaluación, y bueno, muchas gracias a ellos por siempre estar predispuestos y por su compromiso. Por otra parte, quiero agradecer a mi familia, a mis hermanas y a mis padres, y particularmente a Majo por todo el apoyo que me brindó durante este proceso y el acompañamiento. Bueno, primero hablar un marco teórico de lo que son las plantaciones forestales energéticas. Considerando los efectos negativos producidos en el ambiente por el uso de combustibles fósiles, entre ellos las emisiones de dióxido de carbono, y ante la incertidumbre en una futura disponibilidad de fuentes convencionales de energía, el uso de la energía renovable, en este caso la dendroenergía, concita creciente interés en el mundo entero para fortalecer y reasegurarse el reseguro energético. En este sentido, el uso de la biomasa forestal para la generación de energía eléctrica se presenta como una alternativa para la mitigación del cambio climático, incorporando, disminuyendo la concentración de gases de efecto invernadero y convirtiéndose en un impulso sectorial que permite promover nuevas plantaciones forestales de rápido crecimiento. Independientemente del destino que se pueda darse a las plantaciones, ya sea para producir energía, para producir celulosa o para producir madera o de usos sólidos, siempre es posible vislumbrar sus beneficios relacionados a la generación de empleo y al desarrollo económico regional.
Sin embargo, a pesar de esta importancia económica que tienen las plantaciones forestales, siempre han sido criticadas por sus efectos sobre los ecosistemas. Cuando estas reemplazan a la vegetación nativa, ya sea arbórea o herbácea, bosque nativo o pastizal natural, pueden generar grandes impactos ambientales a través de cambios estructurales en los ecosistemas naturales, los cuales se ven reflejados a través de la pérdida o atenuación de los servicios ecosistémicos que proveen. Se pueden producir cambios como cambios en los procesos hidrológicos, en los flujos de energía, en los ciclos de minerales, en la estabilidad y fertilidad de los suelos, en la regulación del clima, pérdida de hábitat de las especies, entre otras. Las elevadas tasas de crecimiento de las plantaciones forestales conllevan una gran utilización de recursos. Entre ellos, los nutrientes y el agua son considerados como los principales factores abióticos que son afectados por el crecimiento de las plantaciones. Entonces, evaluar la disponibilidad de estos elementos permite planificar las próximas forestaciones y el manejo silvícola más adecuado, aportando a la toma de decisiones para la sustentabilidad productiva de estos sistemas forestales. Uno de los objetivos del manejo forestal sustentable es el mantenimiento de la capacidad productiva de los sitios. Sin embargo, la producción forestal continua puede afectar la fertilidad del sitio reducir su capacidad productiva debido a la exportación de nutrientes de cuando cosechas la biomasa forestal. Las plantaciones de eucalipto bajo silvicultura intensiva presentan elevadas demandas de nutrientes de la parte aérea de la biomasa aérea. La remoción de estos nutrientes va a depender de las características del suelo, de la edad de la plantación a la cual se realiza la cosecha y del sistema de aprovechamiento que uno adopte. Por lo tanto, evaluar la disponibilidad de estos elementos permite planificar el establecimiento de próximas forestaciones, el manejo silvícola más apropiado, como así también escoger un sistema adecuado de aprovechamiento forestal en beneficio de mantener la capacidad productiva de los sitios. Como decimos, aparte de los nutrientes, el agua es otro de los factores que se le atribuyen, que afectan negativamente. El consumo de agua en una forestación va a depender, ahora que quiero poner el puntero, va a depender de la región, del balance hidrológico que tenga esa región, la relación entre la evapotranspiración potencial y la precipitación. Va a depender también de la especie que estemos en cuestión, el consumo de agua que tenga la especie, de la densidad de plantación y de las prácticas de uso del suelo y del suelo, de las texturas y de las profundidades del suelo. La disminución del contenido hídrico de los suelos es uno de los principales factores que son cuestionados al género eucaliptos. Sin embargo, como que dicen que consume mucha agua. Sin embargo, hay varios estudios que mencionan que su consumo es similar al de otras especies. Por ejemplo, en Europa consumen similarmente a los robles y a los pinos. Y cuando, por ejemplo, cuando vemos en la tablita esta que está al costado, bueno, observamos que el consumo de agua en una plantación de Eucalyptus grandis es similar al de bosque nativo del espinal y es inferior a lo que consume un pastizal nativo. Entonces, mejorar nuestro conocimiento de cómo impactan las forestaciones de eucalipto sobre el contenido hídrico del suelo es relevante para garantizar la viabilidad a largo plazo de las mismas. Hasta ahora estamos hablando como de las plantaciones forestales en general, pero ahora entonces, ¿en qué se diferencia una plantación con fines energéticos de las convencionales? Y las convencionales son las que están adaptadas en estos suelos, que son para producir madera sólida, madera cerrable. Bueno, las diferencias son, primero, el objetivo de producción. El objetivo de las plantaciones forestales energéticas es la obtención de grandes cantidades de biomasa en un corto periodo, con turnos de aprovechamiento que son de 1 a 7 años. El producto obtenido no requiere características especiales de calidad de madera, ya que su destino final va a ser la ignición en calderas para producir energía eléctrica. Mientras que las plantaciones convencionales, acá sí se busca que la madera tenga determinadas propiedades que aseguren una calidad para el producto obtenido en base al destino final que la va a utilizar. Y bueno, y los turnos de aprovechamiento son superiores, de 12 a 18 años. Otra de las diferencias es la densidad de plantación. A nivel mundial, para el establecimiento... Bueno, a nivel mundial, para el establecimiento de plantaciones forestales energéticas, se utilizan densidades de plantación que oscilan entre las 1.500 plantas por hectárea y 36.000 plantas por hectárea. Principalmente los géneros más utilizados son el Salix, Populus, Robinia, Pinus y Eucalyptus. Existen dos modelos, el modelo norteamericano y el modelo europeo. El modelo norteamericano, el MRF, Medium Rotary Forestry, es menos intensivo, adopta densidades de 1.500 a 2.500 plantas por hectárea y los turnos de aprovechamiento son de 5 a 7 años. Mientras que el modelo europeo
el Short Rotation Forestry, utiliza densidad de plantación que son superiores a 2.500 plantas por hectárea, que van desde 2.500 hasta 36.000 plantas por hectárea, y los turnos son menores, son de 1 a 4 años. Bueno, en la Mesopotamia argentina, las mayores densidades de plantación utilizadas oscilan entre 250 y 1.250 plantas por hectárea, dependiendo del destino que se le dé a esos productos, y bueno, y siendo bastante inferiores a las que se utilizan para este tipo de modelos intensivos, de plantaciones energéticas. Entonces, las plantaciones forestales con fines energéticos configuran un modelo intensivo de uso del suelo y del paisaje. La intensificación de la producción de estos sistemas se ha producido mediante la reducción del turno de aprovechamiento, como dijimos, y el aumento de la densidad. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las mismas, ya que en general las plantaciones forestales, independientemente del destino, se han establecido que son sobre suelos que son marginales para la agricultura, o sea que tienen baja fertilidad natural, son susceptibles a la degradación y tienen varias limitantes, o sea que no te sirve para el cultivo agrícola. Entonces, actualmente, la dendroenergía, repasando sería, es la energía producida a partir de la biomasa forestal. Su oferta actual está compuesta por materiales heterogéneos a partir de residuos de aserraderos y de plantaciones forestales, las podas y raleos. Si le incorporamos las plantaciones forestales con fines energéticos, estas ofrecerían un producto de mayor homogeneidad y poder calorífico, facilitando las tareas en la industria, facilitando la operatividad y las tareas de mantenimiento. Bueno, en Europa, las plantaciones forestales son esenciales para la estrategia de abastecimiento de energías renovables. Bueno, se destacan los países nórdicos, Finlandia y Suecia, con su alta tradición forestal, que utilizan la biomasa para generar electricidad y calefacción. Europa posee más de 60.000 hectáreas de plantaciones con fines energéticos, principalmente con las especies Sauce y Populus. Se destacan países como, no sé, Reino Unido tiene 5.500 hectáreas, Suecia tiene 12.200 hectáreas de sauce y 440. Estos números ahora son superiores, porque esto era al 2015 y luego como que hubo muchas políticas de promoción forestal, de fomento, entonces estas superficies han aumentado. Bueno, y Europa lidera la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal. El Reino Unido posee la planta de biomasa más grande del mundo, que produce 740 megawatts, eso es muy grande. Antes era una planta de producción de energía a partir de carbón vegetal y luego se reconvirtió a biomasa. Y utiliza pellets, básicamente esas calderas están abastecidas a partir de pellets que exportan de Polonia. Bueno, Finlandia, como ya dijimos, que era uno de los principales productores forestales, tiene 3 de las 5 plantas más grandes de biomasa, las tienen en su territorio, que tienen distintas tecnologías de biomasa, y bueno, que contribuyen a su autoabastecimiento energético renovable que tienen planificado para el año 2050. Bueno, Alemania y España fomentan la biomasa mediante subsidios a las plantaciones energéticas y también incentivos para que se instalen este tipo de industrias energéticas para el uso de los residuos, además. Bueno, en América del Norte, Canadá se posiciona como un importante productor de energía de biomasa, principalmente a partir de los residuos de la industria forestal, de los aserraderos, y además respaldando su desarrollo con políticas favorables. Estados Unidos, que fue pionera en los años 80 y que tuvo mucho impulso de este tipo de proyectos, luego se vio una reducción, un retroceso en los mismos porque empezó a competir con el gas natural. Por otro lado, Brasil, acá más en nuestros vecinos, Brasil tiene más tradición que nosotros, estableció plantaciones de eucalipto con fines energéticos desde los años 60, con políticas de intensivos para establecer plantaciones de corta rotación para producir leña. Principalmente era para abastecer a la industria siderúrgica. Y bueno, y China, a lo chino en los últimos años, vienen, bueno, arrasando con todo y vienen invirtiendo significativamente en estas tecnologías. Y si vemos abajo a la derecha, por ejemplo, han desarrollado pequeñas centrales eléctricas de biomasa que la pueden utilizar a nivel de industria o a nivel de barrio, como de pequeños asentamientos rurales que se abastecen con eso. Por otro lado, si observamos en la izquierda, han diseñado también otro tipo de tecnologías de biomasa, que son unos reactores de pirólisis, que utilizan, bueno, la biomasa para realizar la pirólisis, para generar energía eléctrica, y además obtienen, con el producto ese que les queda, obtienen biochar, que ahora está tan de moda por el secuestro de carbono y que se pueden aditivar a los suelos y te dan bono de carbono, y además cosechan el humo y producen bioil,
que eso tiene muchos usos, como insecticida, nematicida, herbicida, etc. Bueno, y además con eso producen gas y producen energía eléctrica. La hidroenergía en la actualidad en la Argentina representa el 1,5% de la matriz energética nacional. Desde el 2007 Argentina ha implementado varias leyes y programas para fomentar el uso de estas energías. En el 2012 lanzan el programa ProBiomasa, en el cual buscan aprovechar los residuos agrícolas y forestales para generar energía eléctrica. No obstante, se ha señalado como el financiamiento de estas inversiones como una de las principales barreras de los proyectos, que no pudo avanzar mucho. En cambio, en el 2016 lanzan el programa Renovar, que busca fomentar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, el cual ha tenido cierto éxito atrayendo inversiones significativas en el país y en la provincia de Corrientes. Se estima que el desarrollo de la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal podría ser beneficioso para las provincias que cuentan con el recurso, como es el caso de Corrientes, generando una nueva actividad con valor agregado y demanda de empleo local. No obstante, aún no se tiene claridad acerca del impacto en términos ambientales y sociales. Bueno, en la provincia de Corrientes la actividad forestal es una de las mayores producciones con mayor crecimiento de la provincia y que tiene mejores perspectivas al futuro, debido a que, bueno, la provincia tiene las condiciones ecológicas para que se establezcan plantaciones forestales, permitiendo altas tasas de crecimiento, entre 30 y 40 metros cúbicos de hectárea año para eucaliptos y 20 y 30 metros cúbicos de hectárea año para pinus, se dan todas las condiciones para que se obtenga una buena madera de calidad. Bueno, como dijimos, la provincia de Corrientes es la principal provincia forestada de la Argentina, posee más de 500.000 hectáreas forestadas principalmente con las especies pinus y eucaliptus, y tiene 3 millones de hectáreas de amplitud forestal, o sea, de suelos aptos para que se establezcan plantaciones forestales. Bueno, si analizamos las plantaciones forestales desde el punto de vista organizacional, son identificados 3 grandes territorios o conglomerados forestales denominados clúster, que serían los consorcios forestales de la provincia. El primero de ellos, que es el clúster o el consorcio Corrientes Norte, que es el de mayor desarrollo técnico y tecnológico del país, se ubica en el noreste de Corrientes y sur de Misiones, y presentan homogeneidad edafoclimática, que son suelos principalmente rojos profundos. El segundo clúster se ubica sobre el sudeste de Corrientes y noreste de Entre Ríos, principalmente con eucaliptus. Y el tercer clúster, que es en el que se enmarca esta tesis doctoral, que es el menos desarrollado y está ubicado entre el centro de la provincia y el sudeste de la provincia. Este último clúster se encuentra sobre las lomas y planicies arenosas y depresiones de la provincia. Este sería el tipo de suelo. Y aproximadamente representa 2 millones de hectáreas, que representa el 60% de aptitud forestal de los suelos de la provincia. Estos sitios se caracterizan por ser suelos arenosos, con baja fertilidad natural, bajo contenido de materia orgánica y ser susceptibles a la erosión hídrica y eólica. Estos sitios se caracterizan por la fragilidad de los tipos de arenas predominantes, que son entisoles y alfisoles, que son suelos sin estructura y arenosos. Estos suelos poseen uno o más factores de estrés ambiental, tales como periodos de sequía por deficiencia de las precipitaciones en relación con la demanda evapotranspirativa y o condiciones edáficas que determinan una baja o excesiva disponibilidad de agua para las plantas. O sea que ya tienen problemas de agua estos suelos, o por mucha agua, o por exceso, o por déficit. Entonces, las características de estos ambientes ponen en relieve la existencia de riesgos de degradación si no son manejados bajo prácticas de manejo y sistemas productivos ajustados a estas condiciones específicas. Bueno, el clima, como estamos viendo últimamente, el clima manifiesta cambios rápidos y direccionales que afectan a la productividad forestal y a la vida de todos. Desde que yo vine a vivir a la provincia en el año 2015, cuando llegué, la provincia estaba bajo agua. Todos los ríos crecidos, inundados, las planicies de inundación de los ríos todas inundadas, las lagunas estaban sobrepasadas, los campos estaban inundados porque las napas freáticas estaban altas. Toda la provincia, el 80% de la provincia estaba bajo agua. Luego, 2, 3 años después, llegó el drama de la sequía, una sequía que duró como 3 años y muy intensa, en el cual produjo que se sequen, el 90% de las lagunas perdieron el agua, y eso después trajo aparejado que la provincia se prendió fuego. Los esteros liberados, toda esa parte fue un desastre. Y se quemaron como 80.000 hectáreas de plantaciones forestales, de campos naturales, pastizales, terrible fue. Y luego,
Entonces, primero hubo la sequía. En estos 10 años, primero hubo sequía. Primero hubo inundación, después hubo sequía, después hubo este trabajo aparejado del fuego. Y ahora nuevamente, a principio de año, empezó a llover mucho de vuelta en las zonas nortes, en Brasil y acá. Entonces abrieron las compuertas de los ríos y todo eso trajo aparejado inundaciones bueno, en la provincia. Bueno, durante estos años de sequía, esta variabilidad climática produjo un impacto sobre las plantaciones forestales, que tanto ya las provincias de Entre Ríos y Corrientes se empiezan a preguntar cómo afecta esa falta de esa sequía, esa falta de agua, esa variabilidad, cómo afecta a la producción de la productividad de las plantaciones forestales. Bueno, los pronósticos de cambio climático indican un aumento de esta variabilidad que ya la estamos viviendo y, bueno, pronostican que va a haber una mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos. Particularmente para la provincia de Corrientes, pronostican aumento de temperaturas y precipitaciones, y estas proyecciones también implican un aumento y frecuencia en intensidad de las sequías que va a haber, y consecuente estrés hídrico, afectando la producción regional. Entonces, por lo tanto, comprender la influencia de la variación del clima sobre el crecimiento de los árboles contribuye al conocimiento de los procesos que intervienen en la productividad forestal y ayuda a dilucidar los impactos potenciales de los escenarios climáticos futuros en la producción regional. Bueno, en los últimos 20 años, la superficie anual implantada de plantaciones forestales en la provincia superó los 10.000 hectáreas por año, siendo una de las más altas del país. Las plantaciones clonales con Eucalyptus grandis están en continua expansión en la provincia debido a que se han desarrollado materiales genéticos adaptables a diferentes condiciones climáticas, que estos clones son más productivos que el material de semilla, y además que Eucalyptus ha demostrado versatilidad para obtener una amplia gama de productos, que van desde madera cerrada, postes, varas, se puede producir celulosa y también biomasa. En las últimas 4 décadas, organismos públicos y privados, como el INTA, Pomera, Pol Forestal, entre otras, han desarrollado sus propios programas de mejoramiento genético, logrando avances significativos en la selección y cruzamiento de individuos y la clonación de individuos superiores. Actualmente estos clones están disponibles en los viveros forestales de la provincia al alcance del productor. Aunque el material genético clonal es más costoso, actualmente un plantil clonal está alrededor de los 420 pesos, mientras uno de semilla está a 300 pesos, las plantaciones clonales presentan una mayor homogeneidad en crecimiento y calidad de la madera, facilitando el manejo silvícola y la producción de materia con una calidad más predecible. Bueno, estos productos forestales obtenidos de las plantaciones forestales son procesados en la industria provincial. Principalmente la industria provincial es de transformación física. Bueno, últimamente se ha instalado el aserradero más moderno y más grande de Latinoamérica, con Tirmen, en Virasoro, que bueno, es un monstruo. Y bueno, se prevé, y es el deseo de la provincia, de que se instalen también proyectos celulósicos. Ya se aprobó en la legislatura la ley para que declare de interés la instalación de pasteras, y bueno, que se empiecen a fomentar. Y a su vez, en los últimos años, se han instalado proyectos dendroenergéticos en la provincia, los cuales utilizan los residuos de los distintos eslabones de la cadena para la generación de energía eléctrica. Particularmente se han instalado en Virasoro, que queda sería lo que sería el Consorcio Forestal Norte, sería el de mayor desarrollo, y también en Santa Rosa, que queda a 120 kilómetros de acá, que sería en el Consorcio Forestal Centro-Oeste, que sería el de menor desarrollo de la provincia. Bueno, dado que en la provincia se han instalado recientemente estos proyectos dendroenergéticos y que no se dispone de información acerca de la productividad de altas densidades de plantación con estos fines energéticos, una revisión de las prácticas de manejo debe ser realizada. Con este trabajo se pretende generar conocimiento de las interacciones entre la silvicultura, el suelo y los factores que condicionan la sustentabilidad de estos sistemas intensivos de producción. Esto permitirá generar e implementar tecnologías para la toma de decisiones en pos de una adecuada planificación del uso del territorio en un marco de sustentabilidad ambiental. Bueno, entonces, las hipótesis que tenemos después de este marco teórico sobre las plantaciones forestales son que la producción de biomasa aérea en una forestación clonal está directamente relacionada con la densidad de plantación. A mayor número de individuos por hectárea, se obtiene mayor producción de biomasa aérea en un corto periodo. Otra de las hipótesis es que las plantaciones forestales de alta densidad con fines energéticos disminuyen el contenido de nutrientes del suelo en relación a las plantaciones convencionales para obtener madera cerrable, que son las que están instaladas en este tipo de suelos, y comprometen su capacidad productiva y ambiental.
Y la tercera hipótesis es que el contenido de agua de los suelos en una forestación está directamente relacionado con la magnitud de la precipitación bruta y con la densidad de plantación. A mayor número de individuos por hectárea, se reduce el contenido de agua de los suelos. Bueno, el objetivo general de tesis es evaluar diferentes densidades de plantación con fines energéticos propuestas para el clon de Eucalyptus grandis, creciendo en las lomas y planicies arenosas de la provincia de Corrientes. Bueno, los objetivos específicos son cuantificar la relación entre la densidad de la plantación y la producción de biomasa aérea de plantaciones forestales clonales para usos en bioenergía y productos sólidos bajo diferentes esquemas de manejo. Después, el otro objetivo es comparar el efecto sobre la fertilidad química de los suelos de los sistemas productivos energéticos y convencionales. Y el otro objetivo es cuantificar en los esquemas de manejo propuestos procesos que permitan predecir el impacto sobre el ambiente de las plantaciones forestales energéticas. Bueno, el estudio fue realizado en un módulo experimental de densidad de plantación de 2 clones de eucaliptus establecido en el año 2016 en la provincia de Corrientes. Bueno, Corrientes se encuentra en el centro de la provincia, Corrientes Bellavista se encuentra en el centro de la provincia, contra el oeste, contra el río Paraná. El clima es subtropical sin estación seca, con una temperatura media anual de 20 grados. En el mes de julio, en los meses más fríos, la temperatura media oscila entre los 13 y 16 grados, y en los meses de verano oscila entre 26 y 27, aunque las máximas superan los 40 grados y se pone picante el sol y el calor acá. Bueno, y las principales las precipitaciones medias anuales son de 1256,5 milímetros. El suelo de la experimental pertenece al orden Entisol, Paleodalphes pasamenticos, que es arenoso, arenoso franco, sin estructura y presenta severas limitaciones. Presenta alta susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica, baja fertilidad natural y baja retención de humedad. Pero respecto a los otros suelos de la zona, presenta buenas condiciones físicas relacionadas a la profundidad efectiva del suelo, por lo cual son aptos para cultivos perennes. Bueno, el material de estudio el estudio se realizó, como dije, en un ensayo, en un módulo experimental de dos clones. Los 2 clones fueron desarrollados por la empresa Pomera Maderas, un clon híbrido y un clon puro de Eucalyptus grandis, y se está probando el comportamiento de estos clones en 5 tratamientos de densidad de plantación, que van desde las 3.333 plantas por hectárea, el tratamiento de mayor densidad, hasta el de menor densidad, que es de 909 plantas por hectárea. El diseño es completamente al azar, en bloques con 3 repeticiones para el clon 2136, que es el que tomamos en esta tesis. Y las parcelas se conformaron con 49 árboles. Bueno, en esta tesis doctoral evaluamos el clon puro de Eucalyptus grandis y tomamos 3 densidades de plantación. La de mayor densidad de plantación de 3.333 árboles por hectárea, una densidad intermedia de 1.429 y la de menor densidad de plantación de 909 árboles por hectárea. Si bien estas 3 densidades de plantación las estamos evaluando con fines energéticos, cabe destacar que estas plantaciones también son compatibles con esquemas de manejo para obtener otro tipo de producciones, como por ejemplo, la de 909 plantas por hectárea es para un esquema, una densidad de plantación normal para esta zona para obtener madera cerrable, mientras que la intermedia de 1429 sería compatible para obtener celulosa. Bueno, entonces, en estas 3 densidades de plantación, en 4 periodos, a los 12, 24, 36 y 50 meses de edad, se registró la supervivencia y se determinó la producción volumétrica de biomasa aérea y la productividad de biomasa aérea. Además, se determinó el contenido de nutrientes del suelo y de la biomasa aérea a los 50 meses de edad, y además se evaluó la exportación de nutrientes bajo distintos sistemas de aprovechamiento y se determinó el turno de aprovechamiento de estos sistemas. Y bueno, y además se evaluó la influencia de parámetros ambientales en el crecimiento. Bueno, para responder al objetivo 1, el cual era que hablaba sobre la productividad de estos sistemas, bueno, se registró, en 4 periodos se registró la supervivencia y se registró el DAP y la altura de todos los individuos. Como dije, en 4 periodos, a los 12, 24, 36 y 50 meses de edad. Bueno, quería decir, bueno, ¿por qué a los 56 meses de edad, a los 50 meses de edad y no a los 48? Porque, bueno, justo esta última evaluación tocó hacerla en el primer año de pandemia, que, bueno, que no se podía salir, las restricciones estaban terribles, y, bueno, casi no se puede realizar estas evaluaciones porque no nos dejaban entrar al experimental, y no se podía salir a la caña, a la ruta. Y, bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo.
Bueno, en cada periodo se apiaron 6 individuos de cada tratamiento y fueron cubicados. Luego, con esos valores de volumen con y sin corteza, de edad y altura de estos individuos apiados, se ajustó el siguiente modelo de regresión logarítmico para estimar el volumen individual de todos los árboles. A su vez, en cada evaluación se tomaron rodajas de fuste de 5 centímetros de espesor a la altura del diámetro de la altura del pecho, al DAP, para determinar la densidad básica de la madera. En cada momento, a su vez en cada periodo, cada vez que apiamos un árbol, realizamos estudio de biomasa. Para ello, el árbol fue separado y pesado por compartimentos, hojas, ramas y fuste. Se pesó el peso húmedo en campo de cada compartimento, se tomó una muestra para determinar el peso seco en laboratorio, y así poder determinar el peso seco del compartimento entero. Entonces, con los valores de peso seco de hojas, ramas, fuste y total, y las variables de DAP y altura de cada árbol, fueron ajustados modelos de regresión para estimar el peso seco individual por compartimento de todos los árboles del tratamiento. Bueno, luego, en el último, a los 50 meses de edad, cuando tuvimos restricciones con la pandemia, que gracias a Dios pudimos realizar estas evaluaciones, era el momento de tomar las muestras para determinar el contenido de nutrientes de los compartimentos. Entonces, por eso era muy importante realizar esta última evaluación. Entonces, a los 50 meses de edad se recolectaron 6 muestras por tratamiento de cada compartimento: hojas, ramas, fuste y corteza. Las mismas se secaron a estufa, se molieron con molinillo Willem y fueron enviadas al Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA para su análisis químico, en el cual se determinó las concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Bueno, la determinación del contenido de nutrientes de cada compartimento se obtuvo multiplicando el peso seco del compartimento por el contenido de nutrientes de ese compartimento. A su vez también, a los 50 meses, en ese mismo momento, se tomaron 6 muestras aleatorias del suelo compuestas por 5 submuestras en cada tratamiento a distintas profundidades, en los primeros 10 centímetros y de 10 a 30 centímetros. Bueno, las muestras también se secaron en estufa y fueron enviadas al mismo laboratorio para realizar también las determinaciones de las concentraciones de los mismos nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y además de carbono orgánico y materia orgánica del suelo. Bueno, se determinó la densidad aparente por el método del cilindro en cada tratamiento, que eso multiplicado por el volumen del suelo, se obtuvo el peso seco del suelo, de ese espesor que queríamos, y luego multiplicando ese peso seco del suelo por la concentración de nutrientes, obtenimos el contenido de nutrientes de ese espesor del suelo, de ese horizonte. Bueno, luego, para responder al objetivo específico 3, en el cual hablaba del impacto de las plantaciones forestales sobre el ambiente, durante un periodo de 2 años, desde abril de 2018 hasta marzo del 2020, y también otra vez poner en claro por qué hasta marzo, porque en abril comenzó la pandemia. Entonces tuvimos que poder registrar estas mediciones durante 2 años. La idea era poder realizarla más tiempo. Bueno, se registraron parámetros ambientales dentro y fuera de los tratamientos del 3.333 árboles por hectárea, 1.409 y 909 del clon de Eucalyptus grandis. Para ello, se instalaron colectores climáticos de marca Cada de Vices de 4 canales, en el cual durante este periodo se registró la temperatura media, máxima y mínima ambiente, la humedad relativa ambiente y la temperatura del suelo. A su vez, durante este mismo periodo, se registró en la estación meteorológica convencional instalada en el predio de acá de Bellavista, que está a 300, 400 metros del ensayo. Bueno, se registró la precipitación, la evapotranspiración potencial, la radiación neta, la temperatura y humedad relativa ambiente y la temperatura del suelo. Bueno, a su vez, durante estos 2 años se determinó el contenido hídrico del suelo utilizando la técnica de gravimetría. Bueno, en cada muestreo se tomaron 24 muestras de suelo en los primeros 30 centímetros de profundidad, o sea, 12 muestras de 0 a 10 y 12 muestras de 10 a 30, en el centro de la parcela en cada uno de los tratamientos, y en un campo natural aledaño que tuvo la misma preparación del suelo que el ensayo y no se plantó, y volvió al campo natural. Y a su vez, durante estos 2 años, se registró también mensualmente el diámetro de la altura del pecho de todos los individuos,
Y bueno, se calculó el área basal y se registró y se obtuvo el incremento mensual de área basal en cada mes. O sea, cómo fue creciendo el árbol mes por mes. Bueno, y como resultados, para cada objetivo, ¿qué fuimos encontrando? Bueno, encontramos que hablando de la supervivencia, que la supervivencia no registró diferencias significativas entre los tratamientos. A los 12 meses de edad fue del 93, 81 y 96% de supervivencia para los tratamientos de alta, media y baja densidad de plantación respectivamente. Luego, a los 24 meses, los tratamientos registraron nuevos árboles muertos, disminuyendo la supervivencia al 85, 70 y 86% respectivamente. Bueno, acá cabe recalcar que en este segundo año se produjo una tormenta de viento muy fuerte y que provocó que la caída de varios árboles muertos, de estos árboles que están muertos, y bueno, lo que se observó fue como que había un crecimiento desbalanceado entre la biomasa aérea y la superficie de las raíces, entonces como los descalzaba los árboles. Bueno, esta característica es una de las características que a muchos clones son criticadas porque dice que pasa en eso, que tiene mucho crecimiento aéreo y poco radicular, entonces en los primeros años tienden a volcarse. Bueno, entonces podemos decir que la supervivencia del clon Eucalyptus grandis no estuvo relacionada con la densidad de plantación, por lo menos hasta los 50 meses de edad no se registró mortalidad por cuestiones de ocupación de sitio. Bueno, cabe destacar también que otros estudios realizados en Uruguay, por ejemplo, tampoco encontraron con densidad de plantación mayores, por ejemplo hasta 6.600 árboles por hectárea, tampoco registraron, no encontraron ellos hicieron las evaluaciones hasta los 70 meses, y tampoco encontraron mortalidad por cuestiones de ocupación de sitio. Bueno, analizando la densidad, el crecimiento, digo, la densidad de plantación influyó en el crecimiento a nivel de árbol individual. Se observaron diferencias significativas para las variables DAP, altura y volumen individual entre el tratamiento de alta densidad respecto al de media y baja densidad. Bueno, se observa claramente cómo la alta densidad de plantación, o sea, la mayor competencia por recursos, influyó en el desarrollo individual de los árboles, obteniéndose árboles de menores dimensiones, menor DAP, menor altura, y eso se viene reflejado que en el volumen individual también sea prácticamente menos de la mitad. Pero después, cuando esos números los llevamos por hectárea, ya que entra en juego el número de individuos por hectárea, observamos que durante los primeros 3 años se observaron diferencias significativas en la producción volumétrica por hectárea, siendo superior en el tratamiento de mayor densidad de plantación y siendo inferior en los otros dos. No obstante, podemos observar que a los 50 meses de edad, esas diferencias ya dejaron de ser significativas. Aunque todavía se puede observar que el tratamiento de mayor densidad de plantación registró un valor superior en un 12% y un 31% de producción respecto al de media y baja densidad de plantación. Bueno, este menor desarrollo individual también se vio reflejado en la densidad de la madera, siendo siempre menor la densidad de la madera en el tratamiento de mayor densidad de plantación respecto a los otros dos, y estos dos, igual que como pasaba con las otras variables, DAP, altura y volumen individual, tuvieron el mismo desarrollo y no se diferenció. Bueno, la biomasa acumulada por hectárea podemos observar que se incrementó al aumentar la densidad de plantación, tanto la biomasa de hojas, fustes y total. Podemos observar que fue significativamente diferente a los 12 meses de edad de la primera evaluación, siendo superior y diferente el tratamiento de mayor densidad respecto a los otros dos, al de media y baja densidad. Evaluaciones posteriores, esas diferencias significativas dejaron de ser significativas, y podemos observar que a los 50 meses de edad, el tratamiento de mayor densidad, el de mayor competencia por recursos, el de mayor densidad de plantación, registró mayor productividad, pero es un 5%, solamente es un 5% superior al tratamiento de media densidad y un 24% superior al de baja densidad de plantación. Bueno, también observamos que se registró un cambio en la proporción de la biomasa de los compartimentos del árbol en relación con la edad. Si observamos a los 12 meses de edad, la biomasa del fuste, que es lo marrón, representaba el 50% del árbol,
y bueno, y el otro 50% eran hojas y ramas. Y a medida que se fue desarrollando más el árbol, estas proporciones de las proporciones de las biomasas de los compartimentos fue cambiando y fue aumentando la biomasa de fuste hasta llegar a los 50 meses de edad, que representaba del 82 al 89% de la biomasa total. Y vemos cómo las biomasas de fuste y hojas se fue disminuyendo. Esto es relevante porque entonces conocer la biomasa acumulada y la evolución de los compartimentos con la edad cobra relevancia para la determinación del turno óptimo de cosecha de estos sistemas productivos energéticos. Esto permite maximizar la producción del fuste en un corto plazo, que es lo que vamos a querer cosechar para estos sistemas, optimizando así el sistema de aprovechamiento forestal en beneficio de mantener la productividad del sitio. Entonces, para determinar el turno de aprovechamiento de estos sistemas, utilizamos el criterio de cortabilidad de máxima producción continua. Este criterio se fija un turno en forma continua, o sea, para que haya continuos ciclos productivos, con el fin de producir la mayor cantidad de volumen. El turno se fija donde las curvas de IMA e IPA se igualan, se cruzan. Bueno, y podemos observar que en las tres densidades de plantación, el turno está cercano a los 4 años de edad. Si bien el de mayor densidad es un poquitito antes, sí, un mes antes o 2 meses antes, pero están cercanos a los 4 años de edad. Bueno, entonces podemos observar que a los 4 años de edad, que menos mal que pudimos realizar esta evaluación, porque pudimos determinar el turno gracias a eso, podemos observar que la muy alta densidad de plantación, de 3.333 árboles por hectárea, no registró diferencias significativas en la producción de biomasa de fuste, que es lo que nos va a interesar cosechar en estos sistemas, comparada con densidades menores, con las otras dos densidades menores, de 1.400 y 909 árboles por hectárea, a los 50 meses de edad, cuando dijimos que era el turno. Entonces, esto indica que se justifica la reducción de la densidad de plantación para este tipo de sistemas, implicando una importante reducción en los costos totales, bueno, que se ve reflejado en la plantación, número de plantas, porque es más de un 60% menos en la cantidad de plantas, y esto, bueno, la fertilización y todo, se ve reflejado en una gran diferencia de costos, de reducción de costos. Además, podemos observar que con densidades menores de plantación, de 1.409 y 909 euros por hectárea, el crecimiento individual en volumen se duplicó respecto al de mayor densidad de plantación. Y además, en las mismas se obtuvieron los productos obtenidos fueron de mayores dimensiones, de aproximadamente 16 centímetros de edad, mientras que en el otro obtenías productos de 10 centímetros de edad. Estas características, desde el punto de vista de abastecimiento de la industria energética, es una característica favorable, ya que al tener materiales de mayores dimensiones, te mejora la operatividad y la eficiencia de todo el sistema. Bueno, esto particularmente le pregunté al jefe de planta de la planta de biomasa de acá de Santa Rosa, la que está ubicada a 120 kilómetros de acá, para ver él, desde el punto de vista de su operatividad, qué era lo que prefería, si tener más individuos más chicos o tener menos y más grandes. Bueno, por otra parte, una reducción de la densidad de plantación, observamos, de 1.429 árboles por hectárea a 909 árboles por hectárea, no determinó diferencias en el desarrollo individual del árbol, pero sí, si lo llevamos a nivel de hectárea, analizando la biomasa acumulada de fuste, observamos una diferencia de un 23% inferior. Entonces, por lo tanto, la densidad de plantación de 1.429 árboles por hectárea optimizó tanto el desarrollo individual como la producción de biomasa a nivel por hectárea. Entonces, siendo en un principio esta densidad que ofrece las más alternativas de uso ofrece, porque la podemos utilizar tanto como para biomasa como para cerrado, porque no estamos perdiendo crecimiento como si optáramos por la mayor densidad de plantación. Entonces, en un contexto de cambio climático, será cada vez más relevante considerar la multifuncionalidad o multipropósito de las plantaciones forestales, permitiendo la obtención de diversos productos forestales, o sea, no encasillándote a un solo tipo de producción, sino permitiéndote, depende de los vaivenes del mercado, decir, bueno, produzco para biomasa o la uso para cerrado, porque no estás perdiendo crecimiento. Bueno, y además es importante en este contexto de cambio climático que las plantaciones cumplan otras importantes funciones como fijar carbono, regular el ciclo del agua, el clima, entre otras. Bueno, pero entonces, ¿cómo impactan las distintas densidades de plantación en el contenido de nutrientes del suelo y de la biomasa? Bueno, observamos que el contenido de nutrientes y la concentración de nutrientes, materia y carbono orgánico del suelo no presentaron diferencias significativas entre
los distintos tratamientos. A su vez podemos observar que en los primeros 10 centímetros se encuentran las mayores concentraciones de nutrientes. Esto es relevante porque, como dijimos, que estos son suelos que son susceptibles a la erosión hídrica y eólica, y justamente en la capa superior se encuentra la mayor concentración de nutrientes. Bueno, es relevante tomar prácticas de manejo que favorezcan que no se degraden estos suelos. Además, observamos que el calcio es el nutriente de mayor concentración y mayor contenido en todas las densidades de plantación, y el fósforo el de menor contenido. Entonces, observamos que los tratamientos de 3.333 árboles por hectárea y 1.429 no se diferenciaron en forma significativa en general respecto a la menor densidad de plantación, la cual, como dijimos, es un esquema compatible para la obtención de madera sólida. Entonces, esto indicaría que estos sistemas intensivos de producción no provocarían una mayor demanda de nutrientes, ya sea que utilizamos las mayores densidades de plantación, respecto a los sistemas convencionales que están establecidos en estos suelos, al menos a considerar los 50 meses, que es la primera rotación. Habría que complementar estos estudios para ver si estas diferencias se mantienen, o si no se mantienen, o se logran más, bueno, se encuentran mayores diferencias en rotaciones sucesivas. Bueno, analizando el contenido de nutrientes de la biomasa, observamos que a nivel de biomasa total y de biomasa de fuste no fue diferente, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. Solamente en la biomasa de fuste se observó en el potasio diferencias significativas en el potasio entre tratamientos. Sin embargo, bueno, podemos observar también que el contenido de nutrientes acumulado por hectárea de la biomasa aérea, encontramos que, bueno, que sigue la misma decreciente de secuencia de acumulación que está descrita en la bibliografía, en el cual en la biomasa el nutriente que más se encuentra es el calcio, luego le sigue el nitrógeno, luego le sigue el fósforo y luego le sigue el potasio. Entonces, los mayores contenidos, y entonces podemos observar que los mayores contenidos de los nutrientes de nitrógeno y fósforo se encuentran principalmente en las hojas y en el fuste. Del calcio, el mayor contenido del calcio se encuentra en la corteza de los árboles, y el potasio se encuentra más parejo en los cuatro compartimentos. Esto es relevante, esto es relevante para cuando elijamos qué sistema de aprovechamiento vamos a utilizar, porque ya utilizamos, bueno, si elegimos el sistema de árbol completo, obviamente que te está llevando todos los nutrientes de la biomasa aérea. Pero si vos elegís dejar las hojas, por ejemplo, llevarte el fuste con corteza o fuste sin corteza, o sea, dejar las hojas y las ramas en el sitio, por ejemplo, en el nutriente del fósforo, que veíamos que era el menor concentración que se encuentra en los suelos, al dejar las hojas y las ramas estamos exportando solamente la mitad del nutriente, o sea, estamos favoreciendo la conservación del mismo. Bueno, entonces podemos observar que al analizar las exportaciones de nutrientes que implican los distintos sistemas de aprovechamiento, ya sea árbol completo, fuste con corteza o fuste sin corteza, podemos observar que entre tratamientos no hay diferencias significativas. Pero si elegimos, pero a la vez que si observamos entre sistemas de aprovechamiento, claramente se ven las diferencias. Si nosotros elegimos cosechar el árbol completo, o sea, llevarnos hojas, ramas, fuste y corteza, estamos exportando el 100% de los nutrientes. Pero si elegimos dejar las hojas y las ramas en el lugar, llevarnos solamente el fuste con la corteza, ahí estamos reduciendo un 32% la exportación de nutrientes. Y si a eso le decidimos dejar en el lugar la corteza también en el lugar, ya ahí la exportación de nutrientes se reduce en un 78%. O sea, esto pone de relevancia, pone así de manifiesto que es muy relevante la adopción de prácticas de manejo que favorezcan el mantenimiento y la capacidad productiva de los sitios, sobre todo en estos sistemas intensivos de producción y con rotaciones tan cortas. Bueno, y también esto va a tener aparejado qué maquinaria utilizás. Porque en algunos países del mundo, para este tipo de sistemas, utilizan este tipo de maquinaria, que sería como una maquinaria agrícola, que ahí cosechan el árbol entero. Pero bueno, como vemos, eso perjudica gravemente la capacidad productiva de los sitios. Bueno, entonces, ¿cómo impactan sobre el ambiente el establecimiento de las plantaciones forestales? Bueno, acá analizando los 2 años de registro de las variables climáticas,
que como ya dijimos, nos hubiera gustado que sean más años posibles, pero bueno, el inicio de la pandemia nos cortó el estudio, podemos observar que la cobertura forestal amortigua las temperaturas extremas del aire. Dentro de ella podemos observar que las temperaturas máximas son menores de lo que pasa respectivamente afuera de ella, y esto probablemente sea consecuencia de la menor radiación recibida que se recibe dentro del interior de una masa forestal. Y también observamos que las temperaturas mínimas son mayores de lo que pasa afuera, debido a que el canopeo forestal intercepta la radiación y genera una capa de aire cálido que llega hasta el suelo, y bueno, y eso aminora las temperaturas mínimas del aire. O sea, aminora no, suben las temperaturas mínimas del aire. Bueno, con respecto a la humedad relativa ambiente, observamos que aumentó dentro de la plantación forestal, aumentó significativamente el valor de la humedad relativa ambiente respecto a lo que pasa fuera de ella. Bueno, esto probablemente sea consecuencia de que en una masa forestal hay mayor transpiración y también disminuye la velocidad del aire, del viento. Bueno, y con respecto a las temperaturas del suelo, observamos lo mismo también, que dentro de una forestación, la temperatura del suelo se vio modificada y fue superior a lo que ocurre fuera de ella. Bueno, respecto al contenido hídrico del suelo, observamos que el contenido hídrico del suelo disminuyó cuando aumentaba la densidad de plantación. A medida que aumentaba la densidad de plantación, disminuía el contenido hídrico del mismo. El tratamiento de baja densidad registró un contenido hídrico del suelo superior en un 6% respecto al de media densidad y un 12% mayor respecto al de la densidad más alta. Pero a su vez, cuando vemos lo que pasa con el contenido hídrico del suelo dentro y fuera de la forestación, se observa que dentro de las forestaciones disminuye mucho el contenido hídrico del suelo. Se encontraron diferencias superiores al 50-60% del contenido hídrico del mismo. Bueno, y esto puede ser consecuencia de la intercepción que la precipitación bruta, o sea, al tener mayor dosel forestal, mayor biomasa, queda mayormente interceptada ahí, y además, como veíamos anteriormente, que una forestación tiene mayor requerimiento hídrico respecto a un pastizal natural, consume más agua. Entonces, podemos observar que más allá de la densidad, independientemente de la densidad de plantación, al establecerse una plantación forestal, se producen modificaciones de los parámetros del sistema aire-suelo. Dentro de ellas, las temperaturas máximas son menores, las mínimas son mayores, aumenta la humedad relativa ambiente y la temperatura del suelo, y disminuye el contenido hídrico del suelo en forma muy significativa respecto a lo que pasa fuera de ella. Entonces, estas modificaciones del ambiente son muy relevantes al momento de tomar decisiones respecto al cambio de uso del suelo, porque como ya dijimos, pueden afectar procesos estructurales en los ecosistemas naturales. Bueno, y luego, analizando luego de estos 2 años que estuvimos registrando los parámetros ambientales y también estuvimos registrando el crecimiento en área basal de los 3 tratamientos, podemos observar que durante el primer año de evaluación se registraron los mayores incrementos en área basal respecto al segundo año. En este periodo, en el primer año, observamos que se observaron las mayores precipitaciones, esto trajo aparejado mayores contenidos hídricos del suelo, y las temperaturas del suelo fueron menores respecto al otro año. En cambio, en el segundo año, observamos que las precipitaciones disminuyeron en un 31% respecto a lo que había llovido el año pasado. Se produjo un desbalance entre la precipitación y la evapotranspiración potencial, sobre todo en los meses de primavera-verano. Esto trajo aparejado que disminuye el contenido hídrico de los suelos y aumenta la temperatura del suelo. Bueno, y esto influyó en el crecimiento en área basal de los 3 tratamientos, por forma parecida. Bueno, el incremento mensual en área basal se redujo en un 39, 37 y 32% entre los 3 tratamientos respectivamente de lo que crecieron del segundo año respecto al primero. Entonces podemos observar que la variación de los parámetros ambientales entre años influyó en el crecimiento del clon Eucalyptus grandis. El crecimiento se redujo de forma similar en las 3 densidades de plantación, poniendo una señal de alerta, ya sea que produzcamos para energía como para madera sólida. Bueno, algunas conclusiones finales de los resultados que encontramos que me gustaría resaltar. Bueno, el clon de Eucalyptus grandis demostró aptitud para el establecimiento de estas plantaciones energéticas creciendo en estos sitios, en la loma y planicie arenosa de la provincia de Corrientes. Las 3 densidades de plantación evaluadas
podrían utilizarse para el establecimiento de plantaciones energéticas, porque ya que las tres obtuvieron muy buenas productividades y no se diferenciaron en la exportación de nutrientes, no es que implican una mayor exportación de nutrientes, demanda de nutrientes una de la otra. Entonces, del clon Eucalyptus grandis observamos que logró incrementos anuales de 18,5 megagramos de hectárea por año, 17 y 13,2 en los tratamientos de alta, media y baja densidad de plantación respectivamente a los 50 meses de edad, demostrando, como ya decía, un buen crecimiento en estos ambientes de baja fertilidad natural. Estos resultados responden a la hipótesis la cual indicaba que la producción de biomasa aérea de una forestación clonal está directamente relacionada con la densidad de plantación. A mayor número de individuos por hectárea, se obtiene mayor producción de biomasa aérea en un corto periodo, que fue lo que pasó. Luego observamos que las altas densidades de plantación, las más altas, las de 3.300 y las de 1.429, no se diferenciaron en forma significativa en el stock de nutrientes del suelo y de la biomasa aérea total, al turno, respecto de la menor densidad de plantación, que como ya habíamos dicho, que es compatible con un esquema de manejo para la obtención de madera cerrable. Entonces, esto indicaría que estos sistemas intensivos de producción no provocarían mayor demanda de nutrientes del sitio en comparación con los sistemas forestales convencionales que están establecidos en estos sitios, como ya dijimos, al menos en considerar la primera rotación. Bueno, estos resultados no responden a la hipótesis 2 que teníamos, en la cual indicaba que las plantaciones forestales de alta densidad con fines energéticos disminuyen el contenido de nutrientes del suelo en relación con las plantaciones convencionales adaptadas en estos sitios. Bueno, y en referido a la hipótesis 3, al contenido de agua del suelo, observamos que una disminución del mismo cuando aumenta la densidad de plantación y que está relacionado con la precipitación bruta. Entonces, estos resultados responden a la hipótesis 3, que indicaba que el contenido de agua del suelo en una forestación está directamente relacionado con la magnitud de la precipitación bruta, que fue lo que observamos, y con la densidad de plantación. A mayor número de individuos por hectárea, se reduce el contenido de agua de los suelos. Bueno, otra cosa que observamos era que, que el establecimiento, como ya dijimos recientemente, el establecimiento de plantaciones forestales produce modificaciones en el ambiente. Bueno, que ya recién lo dijimos, que aumentaba las temperaturas máximas son menores, las mínimas son mayores, aumenta la humedad relativa del ambiente y la temperatura del suelo y disminuye el contenido hídrico del suelo. Estas modificaciones del ambiente son relevantes al momento de tomar decisiones respecto al cambio de uso del suelo, ya que estos cambios pueden afectar procesos estructurales de los ecosistemas naturales. Otra cosa que me gustaría que encontramos fue que la variabilidad climática, o sea, esta variación de los parámetros ambientales entre años, afecta el crecimiento de las plantaciones forestales, independientemente del destino que las utilicemos. Bueno, que estos sistemas energéticos tendrían un turno de aprovechamiento cercano a los 4 años, según el criterio de cortabilidad de máxima producción continua. Después recomendamos que el sistema de aprovechamiento de estos sistemas sea el de fuste sin corteza, en pos de favorecer y mantenimiento de la capacidad productiva de los sitios, y que la densidad de plantación intermedia, la de 1.429 barros por hectárea, es la que recomendamos para el crecimiento de estos sistemas, ya que la misma optimizó la producción de biomasa de fuste por hectárea y el desarrollo individual, posibilitando la obtención de otros productos forestales, además de biomasa para energía, y no encasillándote en un solo tipo de producción, más en estas cuestiones de estos momentos que estamos viviendo. Bueno, entonces podemos concluir que las plantaciones forestales con Eucalyptus grandis son una fuente prometedora de biomasa para contribuir al abastecimiento de materia prima de industrias energéticas. Y resalto contribuir. Como había dicho yo al principio, en Corrientes existen 2 proyectos de generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal. Uno está ubicado en Virasoro, que está ubicado en el clúster de Corrientes Norte, que es como ya dijimos, es el territorio donde hay mayor desarrollo técnico y tecnológico, donde hay mayores industrias y mayor cantidad de plantaciones forestales. Ahí se instaló un proyecto, Fresa es la empresa, instaló un proyecto de generación de energía eléctrica que produce 40 megas, y ahora ya están construyendo otra fábrica más que produce otros 40 megas. Entonces se están instalando 2 proyectos en esa zona. Y el otro proyecto el tercero que está en la provincia, está en Santa Rosa, que era la zona de menor desarrollo de plantaciones y tecnológica de la provincia. Y bueno, está a 120 kilómetros de acá, que es sobre los suelos que estamos de esta evaluación, de esta tesis doctoral. Bueno, como ya dijimos, estos proyectos son proyectos de gran envergadura, instalados gracias a elevadas inversiones internacionales y a programas nacionales de apoyo al desarrollo de energías renovables, como ya dijimos, el Renovar. Bueno, estas fábricas utilizan los residuos de aserraderos y de las plantaciones forestales
para la generación de energía eléctrica que inyectan al sistema interconectado nacional. En estas zonas, la actividad forestal es la principal producción, es la principal actividad productiva del municipio, de la zona. Y los residuos, y entonces, por ende, los residuos forestales son una de las principales problemáticas, porque como ya sabemos, del árbol se aprovecha el 50%, el otro 50% es un residuo que genera un problema tanto económico como ambiental, tanto como para la empresa como para el municipio. Entonces eran una gran problemática en estos sitios que tienen con el uso de los residuos, porque generalmente estos residuos o los queman o los usan para rellenar bajos, con todos los daños que ocasiona eso. Entonces, en este sentido, la instalación de este tipo de plantas de generación de energía a partir de los residuos constituyen como una solución a esta problemática, o sea, vienen bien para solucionar este tipo de problemas. Bueno, particularmente la central térmica de energía viva en Santa Rosa, la que está ubicada acá cerca, utiliza 20.000 toneladas por mes de residuos de aserradero y material de releo para generar 20 megas. A principio de año, esta empresa se contactó con nosotros porque ellos estaban teniendo un problema. De las 20.000 toneladas por mes que utilizaban, ellos mediante contratos de abastecimiento tienen asegurados el 50% de esta necesidad. O sea, 10.000 toneladas las tienen aseguradas para su planificación mediante contratos con aserraderos o forestadores. Pero en cambio, el otro 50% se les había surgido un problema para abastecerse, porque como estamos viviendo en el país, los problemas que hay, la industria forestal no está trabajando lo mismo que antes, entonces por ende cortan menos y tienen menos residuos. Entonces se les complica a la empresa abastecerse, o sea, cada vez que tenían que ir a buscar los residuos o más lejos, o intentar hacer distintos otros tipos de tratos para ver si los podían conseguir. Entonces la empresa estaba analizando la posibilidad de adquirir tierras para instalar este tipo de proyectos con este tipo de densidades para abastecerse y poder planificar mejor. Entonces nos preguntábamos, en base a las productividades de biomasa de fuste que obtenemos, que tuvimos en el ensayo, si el abastecimiento queremos abastecer solamente a la industria con este tipo de plantaciones, ¿cuánto implicaría cosechar? Entonces, esto implicaría un aprovechamiento mensual entre 260 y 360 hectáreas por mes según la densidad que elijan. Entonces, esto proyectado al año resultaría entre una cosecha de 3.000 a 4.300 hectáreas según la densidad de plantación. Entonces, un proyecto de esta índole requiere entre 12.000 a 18.000 hectáreas de forestaciones manejadas con una rotación continua de 4 años, si el abastecimiento se realizara solamente con biomasa proveniente de plantaciones forestales. Bueno, en el caso de esta empresa necesitaría la mitad, entonces necesitaría entre 6.000 y 9.000. Bueno, están analizando, haciendo sus costos, analizando a ver si les conviene o no. Bueno, entonces esto indica que la provincia de Corrientes tiene potencial para la instalación de este tipo de proyectos, sobre todo en zonas de alta actividad forestal, en donde ya tenés la industria instalada y tenés mucha cantidad de residuos que son un problema. Bueno, entonces ya que la provincia cuenta con más de 500.000 hectáreas forestadas y tiene 3 millones de hectáreas de aptitud forestal. Sin embargo, si se quieren instalar estos tipos de proyectos, sobre todo en zonas que no hay tradición forestal, que no hay aserraderos, ahí surge la incertidumbre sobre la sustentabilidad ambiental de las mismas, por lo que ya dijimos, por lo que implica el cambio de uso del suelo. Bueno, entonces para concluir, el impulso a la generación de energías renovables, en particular a partir de la biomasa forestal, son oportunidades para la provincia de Corrientes, ya que cuenta con el recurso y las condiciones climáticas favorables, representando un aporte significativo a la captura de carbono y contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Además, como ya dijimos, que representa un impulso sectorial y beneficia el desarrollo económico regional. En esta tesis doctoral determinamos que las plantaciones dendroenergéticas con el clon de Eucalyptus grandis son una fuente prometedora de biomasa para la generación de energía eléctrica. Si bien estos resultados presentados son a nivel de ensayo, aportan información necesaria para el conocimiento de estos sistemas productivos, contribuyendo a la toma de decisiones en pos de una adecuada planificación del uso del territorio en un marco de sustentabilidad ambiental. Bueno, aún resulta escaso en la Argentina el conocimiento sobre el manejo sustentable de este tipo de sistemas intensivos de producción, por lo cual resulta relevante continuar con evaluaciones, con mayor cantidad de evaluaciones y más exhaustivas de las mismas. Aún existen interrogantes sobre su impacto sobre el ecosistema a escalas mayores, a escala de cuenca, de paisaje,
sobre el consumo de nutrientes y agua a estos niveles mayores de superficie, los costos ambientales ocultos de las mismas, cómo impactan las sucesivas rotaciones sobre la capacidad productiva de los sitios, entre otros aspectos. Por lo tanto, será necesario dar continuidad a estas problemáticas abordando otros estudios complementarios, como ser, por ejemplo, otros clones, otros sitios, otras densidades de plantación, otros turnos de aprovechamiento, ¿por qué no? Y también cómo manejar el rebrote, que eso es un factor muy importante para este tipo de sistemas. Entonces, con el fin de dilucidar y aportar un manejo silvícola específico y adecuado para estos sistemas productivos en un marco de sustentabilidad ambiental. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Alejandro, un aplauso. Muy linda tesis, Gracias. me encantó. Hacía mucho que no veía una tesis tan forestal como esta. Me encantó. La entendí toda, imagínate. Qué bueno. Acá hay de todo. Esa era la Muchas idea, gracias. que se entiende, que los nervios no me traicionen y No, que se puede creo que entender todo. no te traicionaron. Bueno, Bueno, ahora gracias. deja de compartir, así nos vemos todos. Dale. Y señores miembros del jurado, no sé quién quiere empezar. Si es por la lista que tengo, está Pablo Peri primero. Y aparte por la edad. Y aparte por la edad. También, no sé. Por la edad, Bueno, por la edad me parece que Pablo le corresponde. me corresponde. Mira, estaba recordando que hace 2 años exactos estábamos en esta situación con Martín, en diciembre del 2022. Bueno, Alejandro, felicitaciones. Gracias, Pablo. Para mí es una alegría, felicitaciones a vos, a todo el equipo y obviamente se incorpora cuando hablo de equipo a tu director y codirector y a los muchachos allá de Corrientes. Obviamente tu mérito es tu doctorado, pero siempre la construcción es en equipo. Estuvimos en tu ensayo, lo estuvimos discutiendo en el campo, lo cual nos da un poco más de criterio. Así que, y claramente aporta tu tesis, más allá de los parámetros académicos y científicos y de desafío para el título de doctor, también aporta al territorio información, lo cual, a mi entender, es muy deseable, ¿no? Poder sentarnos con los que deciden en el sector forestal. Así que realmente es un momento de alegría y de felicitaciones. Gracias. Pero bueno, también espero que no me hayas recordado muy mal en todas las correcciones que te hiciera en la tesis. No, Fueron todas abordadas, así que muchísimas gracias. Creo que la tesis, con el aporte de Miguel y de Martín y los que pude haber hecho yo, también es una mejor tesis a la que recibimos, así que de eso se trata también, sí. ¿no? De aprender. Nunca se va a dejar de aprender, estimado Alejandro, nunca. Así que siempre las correcciones hay que tomarlas desde la construcción. De hecho, de esto lo fue, para Sí, no, mejorar. sí, mejoró muchísimo la tesis, gracias a los comentarios de ustedes. Entonces, voy a hacerte 2 preguntas. Pues, viste, esto es así. Pero no te voy a hacer las preguntas, por eso te digo a los comentarios puntuales que te hicieran en cada página, de cada capítulo, etcétera, porque lo respondiste bien. Entonces, recrear esas mismas preguntas para que me responda más o menos la misma respuesta, no me parece muy creativo. Te voy a hacer 2, ¿te parece? Dale. Primero es, cuando uno analizaba, había partes que yo sé que no depende de vos, Ale, pero va a haber cosas que sí dependan de vos en lo futuro. Por ejemplo, no estaban esos benditos análisis de suelo al inicio de la plantación, lo cual, bueno, ahí no podíamos confirmar mucho si estos cultivos, plantaciones forestales de alta densidad y turnos cortos, podía impactar o no en la degradación de suelo, bueno, faltaba la línea de base Sí. para ser así contundente, ¿no? O, por ejemplo, y vi tus respuestas, ¿no? Qué sé yo, no se evaluó el clon X78 a los 36, 50 meses y etcétera. Siempre hay en el campo cosas que
que no se pueden manejar. Pero si vos volverías a hacer este estudio, si cumpliría el mismo objetivo, ¿qué aspecto del diseño experimental mejorarías a tu criterio? O si querés, eso por un lado, che, volvemos de nuevo, ese es el objetivo, vos haciendo una capacidad crítica, ¿qué mejorarías de lo hecho en lo que es el diseño experimental? Y de todas las líneas que mencionaste, el día de mañana quizás formes a alguien un posgrado, ¿qué línea de esta línea de temáticas tomarías como prioritario para hacer estudios en el futuro cercano, ¿no? Che, el año que viene te consigo guita, ponemos un becario, ¿qué tema de esta línea temática de plantaciones bioenergéticas vos impulsarías? Esa es la pregunta 1, que tiene 2 partecitas. Dale. Bueno, ahora, ya una vez pasado toda la tesis, todo lo que vas aprendiendo y cómo vas evolucionando, yo me gustaría evaluar los 2 clones y tomaría las 5 densidades de plantación para ver bien qué pasa entre medio, porque como vemos que desde la densidad de plantación de 1429 a 909 plantas por hectárea, el crecimiento individual fue similar, o sea, la ocupación del sitio es similar. Pero en cambio, cuando se aumentó la densidad de plantación a 3000, ahí vemos que hay un bache de crecimiento entre medio que me gustaría evaluar, a ver cuál sería, cómo influye el crecimiento individual y a nivel de hectárea. Por otro lado, ya estamos continuando con las evaluaciones con otras líneas que faltaron. Estamos evaluando, ya estamos instalando otros ensayos energéticos con otros clones. Estamos evaluando el mismo clon comparado con un clon del INTA. A su vez estamos tomando otra densidad de plantación un poquito menor, de 1250 plantas por hectárea. Además estamos por realizar, a su vez, en otros sitios, justamente con esta empresa también Genergia Bio, ahí estamos por instalar un ensayo mucho más grande de 8 hectáreas y utilizando también otros clones y otros sitios. A su vez, también instalamos otro ensayo con estos fines energéticos, pero estamos probando también cómo es la fertilización inicial, porque algo que no dije, de esta planta de biomasa utiliza 20.000 toneladas por mes para generar energía eléctrica. De esas 20.000 toneladas por mes generan de residuos, o sea, de cenizas, porque la caldera tiene problemas de combustión o no, tiene algunos problemas, generan 1.000 toneladas por mes de cenizas. Y eso es una problemática, porque por un lado estás dando solución a los residuos, pero estás generando otro tipo de residuos. Y bueno, y vimos que estas cenizas son muy ricas en potasio y fósforo, entonces estamos evaluando a ver si se pueden utilizar como fertilización inicial, que ya de hecho la semana que viene fertilizamos, para ver el comportamiento de las mismas. Bien. Y otro... No, te había dicho, perfecto, más o menos, lo de las cenizas lo tomo, de hecho caminamos también en algunas soluciones. No, que cómo seguir investigando, de hecho interpreto que esto que ya se empezó sería lo que irías de investigar en la temática. Che, la segunda, y darle espacio a mi amigo Miguel, a Martín. Suponete que, y un poco saliendo de tu tesis, o de la especie y el tipo de suelo evaluado. Suponete que te llaman, no digo el presidente de la nación, pero alguien que diga, che, desarrollame esto de bioenergía, digamos, en todo el litoral. Y bueno, ahí hay varias especies, ¿no? Utilizar bioenergía, no solamente eucaliptus. Y tendrías que desarrollar un poco, van a detectar que vos hiciste una tesis en esto y van a intuir que sabés todo de este tema. Pasar a ser un referente de este tema, estimado Alejandro. Entonces, te llama a decir, si te podés explicar los aspectos, factores determinantes, ya sea limitantes o de éxito, para hacer un emprendimiento de inversión en plantaciones forestales para uso bioenergético, y vos tenés que responder porque ahí se hace o no se hace la inversión. ¿Cuáles serían esos factores que le dirías a quien te está ofreciendo o consultando y estaría en tus manos esa decisión? Porque uno es, como bien dijiste al final, ¿no?
Hay una planta que es muy puntual el ejemplo, por eso yo te lo amplío un poco. Hay una planta de energía que en Santa Rosa, tuve la suerte de conocerlo, que te pide la otra mitad, que puede venir de plantación o de raleos no comerciales, pero para plantar con el único objetivo bioenergético, cómo aumenta esa superficie, pero en todo el litoral y si vale la pena grandes inversiones. Si la energía planteada desde las plantaciones forestales van a terminar a aportar al desarrollo energético, al menos, no te digo del país, pero de la zona del litoral donde están las mayores plantaciones del país. Esa es la pregunta. Bueno, yo estuve haciendo unos numeritos. Hace poco se vendió Evasa, que Evasa primero era de Shell, después de Pérez Compán, después que la compró Harvard. Es una empresa forestal que está en esta zona, en el Consorcio Forestal del Corriente Centro, que es fijadora de precios. Porque tiene muchas, como más de 80.000 superficies, de las cuales la mitad está forestada. Y bueno, y estos vendieron las 80.000 hectáreas, 88.000 hectáreas las vendieron en 70 millones de dólares. Eso te da aproximadamente menos de $800 la hectárea forestada. Entonces, si conseguís unos números así, es factible establecer plantaciones forestales con estos fines, porque los valores de la tierra no son muy altos y a vos, desde el punto de vista de la empresa, te permite planificar. Y otro factor a tener en cuenta es que esta energía es una energía cara, porque implica mucho mano de obra y mucho trabajo, que actualmente es redituable porque con el Renovar y el Pro Biomasa, estos planes de subsidios, de fomento, fijaron precios diferenciales de la energía. O sea, como que a ellos les termina conveniendo porque la venden a más cara de lo que venderían si fuera otro tipo de energías. Entonces, si están dadas estas condiciones, y es factible. Pero bueno, dependés de los precios del mercado y de las tierras. Totalmente, a mí lo último que dijiste es la clave. Son más caras, entonces ¿por qué un país o una región invertiría? Uno es forestal y quisiera todos los usos forestales y que la vida sea forestal y sería más alegre el país. Sí. Pero después hay que hacer números. Y yo coincido con vos que es caro. Entonces, uno debería pensar en políticas de fomento, pero para eso, si el abordaje es de lo climático, ponele, sí me interesaría que haya estudios de balance neto de carbono de plantaciones convencionales con la bioenergética, Sí. que es un poquito, te lo corregía o intercambiábamos ahí, que por ahí en esta tesis no se pudo abordar todos los aspectos del cambio climático. Pero por ahí va mi pregunta. Muchísimas gracias, Alejandro, equipo, nuevamente, y doy la palabra... te voy a decir Pachi, pero bueno, me sale muy formal, pero va con mucho cariño. Le doy la palabra a los otros revisores. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Miguel, tu turno. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué tal? Un saludo para María José, que no le había saludado al principio. Sí, hola. Bueno, a Pablo también, que había entrado en su momento, que me dio a buscar agua. Bueno, quiero destacar que me ha gustado mucho la investigación. Felicitar también a Alejandro por el esfuerzo, porque trabajar en el campo no es fácil, ¿no? Aparte, sobre todo por los tiempos. Uno a veces tiene que ir, tomar un dato y te lleva todo un día. Es muy sacrificado. Muchas veces hacer tesis en escritorio es mucho más rápido, digamos, manejando datos secundarios, pero tomar sus propios datos en todos los sentidos es un trabajo enorme y merece una felicitación. En cuanto al contenido de la tesis, también coincido con Pablo que es un aporte importante de información necesaria para la toma de decisiones. No solamente en el ámbito de la producción de energía a partir de biomasa, sino este tipo de información sirve para muchas cosas. O sea, para aquel que quiera plantar con fines de madera solamente o para aquel que quiera hacer fines energéticos también. O sea, es una información que es útil desde todo punto de vista. Hay unas cosas que, más apuntando hacia la pregunta, ¿no? Algunas cosas que me han generado un poco de confusión, que quizás es por mi ignorancia en el tema,
Pero básicamente, esto ya sería como una especie de primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se abordaría, y si está un poco resuelto en las conclusiones que has dado, Alejandro, pero cómo se abordaría el tema de la cantidad de absorción de agua de parte de las plantaciones cuanto mayor densidad tenemos? Primero, ¿cómo se lo abordaría? Técnicamente, no esperando que el ambiente me devuelva el agua con la lluvia, porque como has dicho, hay momentos en donde hay mucha cantidad de agua y poca cantidad de agua en el suelo. Ese por un lado. Y por otro lado, veo que también en relación con esta misma pregunta, en situaciones o en situaciones en donde hay mayor cantidad, mayor densidad de plantación, sugieres con tus datos que hay menor densidad de madera. O sea, la madera que se obtiene tiene menor densidad. ¿Sí? Sí. A mayor densidad de plantación, eso lo has dicho. ¿Eso puede influir en la decisión final de usar o no esa madera de alta densidad de plantación y baja densidad de madera en el uso energético? Esa es la primera pregunta, dos en una, digamos, ¿no? Aprovechando las ofertas de fin de año. Bueno, el consumo de agua va a depender de de la superficie, obviamente. Después en el nivel de la cuenca, en qué lugar se encuentra la cuenca, ya sea en la cabecera, en la zona intermedia o en la zona de desembocadura, eso va a influir mucho también. De la especie, ya sea eucalipto, sea pino, de la edad también, y del manejo silvícola que hagamos. Después, por el otro lado, de la densidad de plantación, de la densidad de la madera, que disminuya la densidad que con altas densidades de plantación disminuya la densidad básica de la madera, esto influye, si bien en este tipo de producciones la característica de la madera no es algo tan relevante porque se termina todo quemando para generar energía, a medida que nosotros tengamos si utilizamos un clon que tenga mayor densidad de la madera, como podría ser el clon híbrido de Grandis porca maldurensis, ahí vamos a tener el fuste, vas a tener mayor densidad de fuste, mayor peso del fuste, y por ende vas a tener mayor cantidad de energía por metro cúbico. O sea, es algo, si se puede elegir, es beneficioso. Bien, perfecto. En cuanto a los nutrientes, también a la exportación de nutrientes, me ha quedado claro cuando has hecho tus análisis sobre los nutrientes que van en las hojas, en las ramas y en la madera. Eso era una pregunta que le había puesto al principio junto con el agua, ¿no? Pero lo del agua no me había quedado claro. Ahora, ¿por qué no se ha tenido en cuenta los niveles de energía que tiene la madera en estos estudios? O sea, si bien ¿Poder la tesis, calorífico? poder calorífico, si bien la tesis aborda el uso de la madera con fines energéticos, hace demasiado hincapié en la parte de suelo. Sí. ¿Sí? Hace demasiado hincapié en la parte de suelo, pero he visto que podría haberse también hecho quizás algunos cálculos de poder calorífico de los 3 clones y comparar quizás con los que se usan en la zona. Sí. Esa era originalmente la idea. Originalmente era la idea. Porque Sí. cuando nació esta idea de que se realice la tesis doctoral y el proyecto, esto inició en el año 2015. Sí. Era totalmente otra realidad del país, otro financiamiento del INTA, era otra realidad. Luego yo empecé la tesis en el año 2017, que ya hubo cambio de presidente y otra realidad del país. Entonces tuvimos que, desde el punto de vista económico y operativo, tuvimos que reducir la cantidad de análisis que íbamos a realizar, porque originalmente estaba contemplado eso. Bien, bueno, entonces un tema que quedaría pendiente. Quedaría pendiente. Y esto viene la tercera y última pregunta. ¿Qué aspectos, aparte de han quedado sin abordar en el trabajo de tesis que te hubiera gustado hacerlo, más allá del financiamiento que hubieses tenido, suponiendo que hubieses tenido todo el financiamiento disponible? Y segundo, Sí. si la última parte de la tercera pregunta, y segundo es si se ha analizado la cuestión de mercado en cuanto a la demanda de madera para fines energéticos contra la demanda de madera para fines madereros, industriales.
Bueno, ¿qué me hubiera gustado? A mí me hubiera gustado, como ya dije, había dicho al principio, las 3 densidades de plantación son compatibles con distintos esquemas de manejo para obtener distintos productos. Por ejemplo, la intermedia es compatible para un esquema celulósico. Entonces, Sí. a mí me hubiera gustado o sea, reforzar con el análisis, por ejemplo, para la industria celulósica, para ver cómo influye en el largo de fibras, en el ancho de las fibras, Sí. el contenido de lignina. O sea, poder haber hecho como diferenciar bien cómo cada densidad influye en el destino que vos lo vas a querer usar. Sí. La segunda pregunta, no recuerdo. No, la segunda parte, si tenías en cuenta la cuestión de mercado en cuanto a la demanda de madera, porque uno puede decir, tengo tantas miles de hectáreas, si destino toda energía, pero ¿qué pasa con los que necesitan madera para cerrar? Se ha habido un Bueno, análisis de mercado comparando la demanda de la madera para energía contra la demanda de madera de otros usos. no realizamos el análisis de mercado, pero, ¿cómo se llama? La madera para energía vale mucho menos que la madera para cerrado. Te pagan, Bien, pero menos de la mitad. En y realidad te eso paga, viene, en realidad te paga claro, lo que la empresa quiere. claro, y eso viene a lo que pregunta Pablo, si habría que hacer un análisis de rentabilidad de las opciones que tenemos en cuanto a las Bueno, diversas maderas, sistemas de plantación para la producción de energía. claro, bueno, hay un estudio que realizó Olenberg, que es del INTA Delta, Sí, creo, que bueno, que él toca todo ese análisis, la factibilidad y el análisis de mercado de este tipo de sistemas, y bueno, él concluye que no es, como que rentable. no te cierran los números, claro, no es rentable. Si no te favorecen que tenés un buen contrato por parte del Estado que te compre la energía a un buen precio, si no, no te dan los números. Bien, 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 eso es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Martín, Bueno, sumar las felicitaciones, ¿no? Siempre es una alegría para mí institucional que haya un nuevo doctorado en nuestra facultad en particular. Y tal cual como decían, siempre es un laburo colectivo eso y suman las familias también, ¿no? Que también sufren y se alegran en todo este proceso que es duro, ¿no? Y ahí está la Sí. Majo, también me alegro un montón de verla. Eh, Así que nada, súper feliz de verlos y de estar en esta instancia. Eh, Varios de los puntos se tocaron en el resto de los evaluadores, tanto de Pablo y de Miguel. Eh, una cosa que a mí me preocupa un poco con estos sistemas, que me parece que es un desafío, ¿no? Como forestales, encarar el análisis a partir de evidencias de estos sistemas, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? También para nosotros funcionar o tratar de analizar donde todo es mucho más rápido, ¿no? Estás hablando de turnos de 4 años, ¿no? Máxima producción continua, todo a velocidades casi de cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de, de diferentes demandas que lo expresaste claramente en el marco teórico al principio, bueno, tenemos que empezar a analizar. Entonces, hay una cosa que me preocupa que es el futuro, ¿no? Y cómo estas sucesivas rotaciones pueden llegar a impactar en los niveles de nutrientes en particular, aunque, tal cual lo expresaste, no se ven diferencias significativas en estos primeros 50 meses, ¿no? Entonces la pregunta tiene que ver con si tienen algunas pistas, proyecciones, alguna idea de qué pasaría al implementar estos sistemas, bueno, primero en grandes extensiones. Me gustó mucho tener esa referencia de la demanda de esa empresa en Santa Rosa. Acá tengo anotado 260, 360 hectáreas por mes. Es un desafío logístico y técnico importante, 3.000, 4.000 hectáreas por año para abastecerla también, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto, con el futuro. ¿Cómo ves si podemos implementar estos sistemas, ¿no? A partir de, bueno, algún esquema de promoción
particular, provincial, nacional, veremos. Pero en términos de nutrientes, ¿no? Esto todo rapidísimo. 4 años se cosecha. Está bien, cosechamos solo el fuste, sin corteza, ¿no? Eso está muy bien. Pero vos pensás que puede llegar a impactar radicalmente en el contenido de nutrientes. ¿Tienen alguna idea sobre eso? ¿Podría tener, no sé, un impacto significativo? ¿No? ¿Lo podés compensar con fertilización? Y ya entramos en un esquema donde hay otro insumo que se incorpora, ¿no? Entonces la fragilidad del sistema también puede ser complicada. Entonces, esa idea general que tengan. Bueno, a mí me genera la incertidumbre el impacto de sucesivas rotaciones, más que si analizamos que esto va a ser como 4 o 5 rotaciones seguidas, eso me genera mucha incertidumbre. Pero por otro lado, al eucaliptus, el manejo que le sigue ahora después de la cosecha es el manejo de rebrote, que eso ya te implica es menos nocivo sobre el ambiente, porque no tenés que volver a roturar el suelo, instalar de vuelta todo un sistema, es como que ya lo tenés el sistema instalado de abajo, más mantenido, y solamente vas cosechando la biomasa aérea. Se podría utilizar, compensar lo que extraes de la biomasa aérea mediante los rebrotes con una fertilización. Pero bueno, yo tengo las mismas incertidumbres que vos, Tincho, en eso. Porque una cosa que pensaba también y para seguir, ¿no? Bueno, es difícil en general en los ensayos forestales tener, bueno, la repetición de lo que sucede a lo largo de décadas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí aparece esta técnica, ¿no? Más de tratar de reemplazar el espacio por el tiempo y encontrar diferentes situaciones, reemplazar el tiempo por el espacio, ¿no? Entonces encontrar otras situaciones de plantaciones dendroenergéticas que no se midan constantemente, sino que se midan en distintos lugares. Entonces por ahí explorar esa posibilidad sería importante, ¿no? Para lanzarse a esas magnitudes, ¿no? 3.000, 4.000 hectáreas, una empresa, ¿no? Y con esta idea de seguir avanzando, bueno, el impacto en el paisaje y en los suelos tan frágiles que tenemos, Sí, la situación puede ser importante. y también que hay muchos suelos distintos en la provincia, entonces cómo impactan estos sistemas dependiendo del suelo, el clima, porque más al norte tenés suelos colorados, que son rojo profundos, si bien son más ricos en nutrientes, llueve más y de mayor temperatura, pero también son más susceptibles a la erosión hídrica y eólica. O sea, en el sur también tenés otros suelos que son los malezales, que son suelos más inundables. En el centro de la provincia tenés otros suelos que son los más como los vertisoles, de otra forma distinta. O sea, dependiendo de la zona, hay que complementar con más estudios. Por mi parte, está bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el jurado. Ahora no sé si los directores querrán decir algunas palabras. Alejandro. Seguro. Seguro. Sobre todo que bueno, para mí ha sido la primera de una serie de tesis que están encaminadas en la facultad, que también necesitaba este approach personal con esta facultad tan querida y que tantos recuerdos me tiene y que a uno le tiene tanto afecto, ¿no? Y aparte porque las preparé. Así que lamento los señores directores, pero bueno, igual voy a ser corto, nada más que corto. Simplemente remarcar el hecho de que Alejandro trabajó con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha seriedad, todo lo que fue su formación de posgrado, que realizó los cursos necesarios que le permitió complementar su formación. Destaco la cantidad de horas, creo que hizo como 400 horas de cursos. Muchísimas. En las más diversas temáticas y obteniendo muy buenas calificaciones. La manera en que Alejandro organizó el trabajo y cómo lo completó con ayuda de su
de su personal de apoyo del grupo de la Estación Experimental de Bellavista. Logró coordinar con éxito la obtención de datos, muchos de ellos que fueron, como Ale lo remarcó durante su exposición, obtenidos durante la pandemia. O sea, hubo que saltar ese desafío y lograr sobreponerse a la pandemia no fue muy sencillo. A su vez, mientras realizaba su tesis doctoral, participó en numerosos encuentros de intercambio con becarios, por ejemplo, como por ejemplo recuerdo uno de los encuentros de becarios que hizo en el Centro Regional en Corrientes, con investigadores. Todo esto le permitió enriquecer de alguna manera sus preguntas de investigación, que junto con la evaluación de los evaluadores, por supuesto, logró discutir e integrar con mucha claridad en el capítulo final de la tesis. Durante su periodo de formación también hizo el ejercicio de tener publicaciones científicas en congresos nacionales e internacionales, en revistas con referato, divulgó los avances de los resultados de su tesis en numerosas instancias, en todas las instancias en las cuales la unidad experimental de INTA ha tenido, le ha propuesto a Ale. O sea, no le sacó el pecho a las balas, a eso me refiero. Participó en jornadas de campo, en reuniones con investigadores, participó de las reuniones del consorcio forestal, en las reuniones de proyectos, colaboró en la formulación de proyectos de la nueva cartera estructural de INTA, en la que se inició en el año 2023. Todo esto, de alguna manera, algunas de estas tareas relacionadas con su formación doctoral, otras no tenía por qué, pero sin embargo Alejandro la llevó adelante y con mucho éxito. Y lo que respecta básicamente con su tesis doctoral, y bueno, siendo que Alejandro presenta muy claramente lo que es la problemática que engloba esta producción de energía a través de la biomasa, que solo abastece al 1,5% del interconectado nacional, pero con un potencial de cubrir casi el 50%, me parece que la tesis genera conocimientos que se relacionan con la sustentabilidad de estas plantaciones de eucaliptus con fines energéticos, puntualmente lo que sucede en los suelos arenosos de baja fertilidad y bajo contenido de materia orgánica. Pone el acento en la relevancia en la elección del correcto material genético posible que puede ser utilizados. Habla o presenta resultados sobre los turnos de rotación, visualiza el complejo eucaliptus y lo compara con el complejo salicáceas y pinos en Argentina. Eso es el resultado de su primer capítulo. Evalúa los tratamientos, las diferencias entre diferentes densidades de plantación, no solo la asignación de biomasa a los distintos compartimentos, que son las hojas, las ramas y el fuste y la corteza, sino que la manera en que esta varía en función de la edad y también lo que representa en términos de exportación de nutrientes según los métodos de cosecha. Quiere decir que acá en lo que hace Ale es un trabajo relevante en una propuesta de investigación aplicada que logra realizar una integración de los distintos capítulos por los cuales Ale fue pasando a lo largo de su tesis. Compara condiciones ambientales dentro y fuera de las plantaciones, demuestra, o por lo menos muestra, por lo menos para lo que son los sitios experimentales, cómo algunas variables ambientales se ven atemporadas y cómo se exacerba de alguna manera el consumo de agua. Y termino acá, simplemente a remarcar que justamente el capítulo 6 de la tesis de Alejandro fue un desafío porque era una integración de los principales resultados y logró presentar análisis complementarios, plantea preguntas a las cuales responde con nuevos resultados, los discute y concluye de manera contundente hacia el final de cada pregunta planteada. Es capaz de responder a nuevas preguntas, como por ejemplo, bueno, los turnos de cosecha aconsejados para estos sistemas planteados eran objetivos que escapaban al marco original de la tesis. Esto lo destaco porque de alguna manera este capítulo se logra partir, también se construye
con las devoluciones recibidas por los miembros del jurado. Y también lo que quiero destacar, y a lo que también Ale es cauto, en cuanto a las recomendaciones que surgen de esta investigación, en esta necesidad de ampliar la escala espacio-temporal del estudio llevado adelante. En resumen, para mí fue muy gratificante como director de tesis dirigir a Alejandro a lo largo de todos estos años, y fue muy sencillo. Buenísimo. Hermosas palabras, Alejandro Maggio. Recibiste. A ver, Manu, no sé qué puedes decir ahora, porque yo. Sí, eso mismo estaba pensando. No, pero a Alejandro lo dirigí en su tesis de grado y fue muy impresionante el laburo que hizo en la tesis de grado, que hizo ni más ni menos la recopilación de todos los modelos de volumen y biomasa del país. Un libro recontra consultado por todo el país para poder aplicar en los cálculos de carbono. Y bueno, el laburo que hizo durante su tesis de grado fue una búsqueda biográfica impresionante y lo veo trasladado también a todo el laburo que hizo acá en su doctorado también. Y como dijo Ale también, la trayectoria, la dedicación, esa independencia, el estar todo el tiempo como preguntando qué más puedo hacer y plasmarlo todo en esta tesis que acabo de defender, se nota de que tiene un potencial y una carrera a futuro muy bueno. Y todo lo que queda por hacer, que espero que se ponga a la 10 y cierre este capítulo. Bueno, eso nada más. Felicitaciones, Ale. Muchas gracias. El acta fue Entonces, elaborada por el jurado y Martín Sandoval Lavaler. muy bien, acta número 125 en la ciudad de La Plata, el 16 de diciembre de 2024 a las 9 horas se reúne el doctor Pablo Peri, el doctor Miguel Sarmiento y el doctor Diego Martín Sandoval López, presentes por videoconferencia. Miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero forestal Alejandro Daniel Maggio, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Desarrollo de herramientas para la sustentabilidad de plantaciones forestales con fines energéticos con Eucalyptus grandis en la provincia de Corrientes, realizada con la dirección del doctor Alejandro Martínez Meyer y la codirección del doctor Juan Manuel Cellini. La presentación de los objetivos, hipótesis, resultados y discusión de la tesis fue clara en los tiempos asignados, demostrando dominio del tema en cuestión. Se destaca que los resultados obtenidos constituyen un aporte significativo para el sector forestal, en particular para la producción de energía a partir de biomasa. El doctorando ha respondido con contundencia y precisión las preguntas realizadas por el jurado evaluador. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de distinguido 10. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Felicitaciones, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, El asado Difícil no donde- tener para abrazar, ¿no? Eso es complicado. Claro. Pero El bueno, asado, abrácense ahí que los que están juntos. Abrazarlo no es nada. El brindis posterior, Claro, el salud. deporte, Oh, salud, compadre. cosas que uno no puede a la distancia. sí. Pero bueno, esta noche disfrute, Maggio. Hoy sí, un peso, un alivio. Descanse, descanse. Descansen. Sí. Bueno, felicitaciones, Ale. Bueno, muchas gracias.
Aprovecho a todos para saludarlos, que tengan todos un muy buen año. Y bueno, nos vemos cuando quieran. Estoy acá. Acabo en Cuencas. Gracias. Así que Un gracias por abrazo. todo y les vamos a Adiós, mandar un una placer certificación de esto. conocerlos Que disfruten. y Adiós. disfrutar de Chao. esto. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, María José. Chao, Ale. Bueno, se Bueno, fue. chao. Eh, Chao, chao. Nos vemos, Hasta luego. gracias. Chao, chao.